todos en esta actividad, ¿no? Bueno, como lo mencionó Carol, esto es yo diría más que una capacitación, yo diría que es una sensación, ¿no? Es una forma como de encontrarnos en estos espacios comunes, justamente en donde la experiencia humanitaria nos lleva a analizar un poquitico más de ciertos escenarios que se nos presentan, ¿no? ¿Me pueden decir si se ve la pantalla sin ningún inconveniente? Se ve la pantalla. Sí, Se ve, ok, perfecto. Entonces hoy, justamente como parte de esas dinámicas de la experiencia humanitaria, pues el día de hoy vamos a hablar un poquitico de las derivaciones seguras para casos de violencia de género, ¿no? Entonces, antes de iniciar, es muy importante establecer que este es un espacio libre de todas formas de acoso, incluyendo el acoso sexual. Si en algún momento se sienten incómodas, por favor, se comunican con Carol o conmigo en relación justamente a esa incomodidad o algo que no les haya gustado, ¿no? De igual forma, está disponible el código de conducta para prevenir el acoso, incluyendo el acoso sexual en eventos del UNFPA. Tenemos que tener muy claro que toda persona que actúe bajo el emblema de las Naciones Unidas debe acatar las siguientes prohibiciones: que queda terminantemente prohibida toda actividad sexual con menores de 18 años, queda terminantemente prohibido tener relaciones sexuales con cualquier persona a cambio de dinero, empleo, trato preferencial, bienes o servicios, y queda terminantemente prohibido cualquier otro tipo de comportamiento que humille, degrade o explote sexualmente a otra persona. Estamos hablando de que esto es una premisa de la tolerancia cero a la explotación y abuso sexual, el cual justamente habla de las fases, ¿no? De lo que es la explotación, de lo que implica estas acciones, que es el procesamiento, la parte legal y la cárcel como tal. Muy bien, antes de iniciar con estos temas del día de hoy, quisiera como establecer algunos conceptos básicos, ¿no? Dentro de esos conceptos básicos o claves están lo que es el patriarcado, lo que es la definición de sexo-género y lo que es la definición de roles de género. Algunos de ustedes han escuchado anteriormente estas definiciones, ¿cierto? Voy a tratar de abrir el chat para poder ver. No interrumpe la pantalla porque estaba dándome cuenta que a veces se interrumpe, ¿no? ¿Han escuchado anteriormente estos conceptos claves? Sí. Por aquí están diciendo que sí los han escuchado y probablemente han trabajado en función a esos conceptos. Bueno, hoy vamos a revisarlos brevemente para poder establecer algunos criterios básicos de actuación en casos de explotación y abuso sexual, ¿no? Específicamente. Entonces, en el primer concepto clave tenemos lo que es el patriarcado, ¿no? Se trata de un sistema que justifica la dominación sobre la base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres. Tiene su origen histórico en la familia, cuya jefatura ejerce el padre y se proyecta todo el orden social. Entonces, cuando estamos hablando de patriarcado, estamos hablando de todo el sistema en el cual este sistema está representado por las instituciones, ya sea las formas de socialización como la escuela, la familia, la comunidad, las cuales en sus momentos de interacción ya vienen con algo que nosotros llamamos cultura, y que esa cultura está denominada, está enmarcada en unas tradiciones y en unas series de prejuicios también, en donde se dan unas inequidades en el ejercicio del poder, ¿no? Y eso es algo que lo vemos, que se hace muy evidente, sobre todo en instituciones, por ejemplo, en instituciones de salud, en instituciones políticas, en cuerpos policiales, donde esa dominación de la parte patriarcal la ejerce el hombre, la figura masculina.
Esto va muy vinculado con esa asociación de lo que mencionábamos de los conceptos entre lo que es sexo y género, ¿no? Entonces, sexo es lo que se refiere a macho-hembra, espermatozoides, óvulos, lo natural con lo que se nace, las diferencias fisiológicas, y es lo que supuestamente no cambia. Mientras que el género es lo que va asociado con la denominación de hombre como masculino, mujer femenino, esa denominación binaria, lo productivo y reproductivo, lo que es más valorado y menos valorado, todo lo que tiene que ver con la parte sociocultural, que es lo que se aprende, las relaciones desiguales y algo que puede cambiar. El género, como bien sabemos, y estamos actualmente en un contexto donde estamos viendo que es necesario ver todos esos aspectos culturales que rodean el concepto de género, ¿no? Entonces, aquí entra una parte que es bien interesante, que son los roles de género. Los roles de género se entienden como mandatos culturales para la división sexual de las tareas, que ubican a la mujer en la esfera de lo privado, lo doméstico y reproductivo. Y en general el hombre es el productor, proveedor, el dominante, mientras que la mujer es la reproductora, cuidadora, sumisa y madre. Por ejemplo, si yo les preguntara ahorita, ¿cuáles son los roles de género o cómo se expresan los roles de género en la sociedad venezolana? ¿Cómo se expresa el rol de género del hombre? ¿Cuáles son las palabras que se les viene a la mente? Pueden escribirlos en el chat, por favor. Cuando hablamos rol de género hombre, ¿y qué se vincula con el rol de género de mujer? Ya aquí tenemos varios ejemplos, pero ¿con qué lo relaciono? Vamos a esperar a ver si hay alguien que quiera comentar, también puede levantar la mano y comentar, no hay ningún problema. Esperamos por sus comentarios y opiniones también en el chat, o pueden levantar la mano. A ver, ¿alguien se ofrece? Ajá, por aquí tenemos el macho hombre proveedor, la mujer en casa, cuidando a los niños. Muchas gracias, Andreina. Margaret Gómez, mujer se asocia a cuidados, al privado. Fabiana nos dice, a los hombres se relaciona con el trabajo fuera de casa y trabajos que requieren mucha fuerza física. Sí, fíjense que es una de las características principales cuando hablamos de los roles de género, esa diferenciación. Y, por ejemplo, en un trabajo que se hizo con adolescentes de 15 años en un colegio en el año 2013, vean la asociación que hacen con respecto a lo que es femenino y masculino, ¿no? Lo femenino es lo amoroso, lo frágil, lo doméstico, la parte sumisa es la que cría a los hijos, la intuitiva, la celosa, sobreprotectora, sentimental, dulce o alegre, ¿no? Mientras que lo masculino se asocia a lo viril, a lo valiente, a lo sin miedo, a lo promiscuo, a lo social, a lo fuerte, a lo dominante, controlador, inteligente, trabajador y proveedor, ¿no? Entonces ya aquí estamos viendo que desde muy temprana edad los roles de género se nos han ido inculcando. Las personas que tienen experiencia en la parte docente, hemos escuchado alguna vez del término del currículo oculto, el cual es una forma en la cual se transmite de forma orgánica ciertos roles de género dentro de ese proceso de aprendizaje primario, de la primaria, secundaria y universitaria. ¿Cuántas de las personas acá no vivimos durante la primaria en la cual nos decían, y a eso hablo de hace unos 20 años, ¿no? Somos jóvenes, pero vamos a ser honestos, ¿no? Hace 20 años cuando nos decían, es que si tú eres niña, tienes que ser enfermera, tienes que trabajar en casa, tienes que cuidar a tus hijos, cuidar a la
familia. Si eres niño, no. Si eres niño, tienes que trabajar afuera, vas a estudiar una carrera como medicina, arquitectura, y vas a estar en la calle. Después, cuando los adolescentes, cuando entre niños y adolescentes, les ponen tareas de educación para el trabajo, a las niñas usualmente les ponían corte y costura y cocina, y a los niños les ponían carpintería y mecánica. Cuando están decidiendo qué carrera universitaria van a estudiar, les dicen lo mismo, se repiten las carreras de cuidado para las mujeres, maestra, enfermera, veterinaria, todo el tema de cuidado, ¿no? Y a los hombres se les pide otro tipo de cosas. Y no sabemos que lo estamos reproduciendo justamente en función a los roles de género. Hay un micrófono abierto, por favor cerremos los micrófonos para que nos podamos escuchar sin problema. Marielba dice aquí, muy bien, secretaria, exactamente, Marielba. Y eso es algo que debemos también desmontar, ¿no? Porque uno cree, no, pero es que eso sucede en el colegio. Y resulta ser que desde el mismo momento de la gestación ya estamos asignando roles de género. O no es cierto que cuando hacemos las famosas fiestas de revelación de género, se coloca todo de un color dependiendo de si es niña o niño, ¿no? Esa visión binaria de la sexualidad y del género. Y entonces a las niñas, ellas son las que se tienen que cuidar, mientras a los niños son las que van a tener muchísimas novias. Ven esa dicotomía y es algo que lo tenemos tan naturalizado que no lo vemos, ¿no? Que consideramos que es algo normal y que es parte de nuestra cotidianidad. Pero hay que tener presente que los estereotipos de género son los que crean la desigualdad y la injusticia a lo largo de la historia. Porque en el momento que se presentan esos factores de desigualdad, la forma en que se expresan es a través de la discriminación, y usualmente la discriminación lleva a la violencia. Entonces, es como que una acción lleva a una consecuencia, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando justamente de los estereotipos de género, estamos hablando de una forma de discriminación y de violencia. Entonces, aquí es donde debemos profundizar en el término de violencia basada en género, ¿no? Es un término general que designa todo acto lesivo perpetrado contra la voluntad de una persona y que está basado en diferencias de carácter social, género, que es lo que vimos anteriormente, entre hombres y mujeres, ¿no? Comprende los actos que tienen como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción y otras privaciones de libertad. Tales actos pueden cometerse en público o en privado. Entonces, cuando hablamos de violencia basada en género, y estemos pendientes de las siglas, ¿no? BBG, estamos hablando de un acto que se genera hacia una persona asociada a un género que, según los estereotipos de género, es inferior, es hacia lo femenino. Entonces, aquí estamos hablando de la binaridad hombre-mujer, ¿no? Pero recordemos que el género y su asociación con lo débil y lo femenino también va de la mano con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, mayores, personas cuidadoras o personas que se encuentran bajo el cuidado de alguien. Y eso es algo que tenemos que estar muy, pero muy pendientes. No estamos hablando, cuando hablamos de violencia basada en género, no hablamos única y exclusivamente de la violencia que puede estar viviendo una mujer. Estamos hablando de todo aquello que representa lo femenino. Entonces, cualquier persona puede vivir una situación de violencia basada en género, ¿no? La violencia en contra de la mujer constituye un grave problema de salud pública y de violación sistemática de sus derechos humanos, que muestra en forma dramática los efectos de la discriminación y subordinación de la mujer por razones de género en la sociedad. Esto es algo que debemos tener muy, pero muy presente.
Es un problema de salud pública, seguridad ciudadana y violación de derechos humanos, ¿no? Todo el tema del derecho, por ejemplo, a la salud, a la educación, el derecho a la vida, al ejercicio de sus opiniones, incluso el acceso a esos derechos se ven mermados cuando estamos hablando de un contexto de violencia basada en género, ¿no? Y justamente lo que estábamos hablando, ¿no? La injusticia y la inequidad en el acceso a ese derecho lleva a la discriminación y por ende a una forma de violencia, ¿no? Muy bien, en términos generales ya la mayoría de nosotros hemos visto un poco lo que es el ciclo de la violencia basada en género, en donde se presentan tres momentos, ¿no? El ciclo de la violencia es algo que se puede identificar y que nosotros lo hemos visto, pero lo hemos naturalizado. Entonces, son tres momentos en el cual se caracteriza por una acumulación de tensión, que es en donde se comienzan a presentar situaciones de violencia a través de reclamos, insultos o gritos, ¿no? Y que usualmente aparecen en contextos de la vida cotidiana, ¿no? En este caso, la sobreviviente tiende a justificarlo y trata como de dejarlo pasar, porque es una cuestión circunstancial, es que tenía mucho en el trabajo, es que cuando él llegó y no vio que estaba la comida lista, fue mi culpa, y por eso fue que se dio ese grito, o ese empujón, o por eso fue que tiró la silla, y ahí es cuando estamos en presencia del acto violento, ¿no? Es bien interesante destacar que cuando hablamos del acto violento es algo que es muy sutil al inicio, ¿no? Es un grito, un mal comentario, acciones como tirar los platos, tirar objetos, y después se va incrementando, ¿no? Poco a poco, justamente como se va repitiendo, como es un ciclo acumulativo, se va repitiendo, pero los actos de violencia se van incrementando y aumentando en su forma de violencia, ¿no? Ya son empujones, cachetones, rasguños, tirar objetos directamente a las sobrevivientes, y llegamos a los puntos máximos como violencia física, violencia sexual, intentos de femicidio e incluso femicidio, ¿no? Posterior a ese acto violento, se presenta la reconciliación o luna de miel, en donde el agresor le dice a la sobreviviente oye, discúlpame, fue porque tenía problemas, le trae las famosas flores y el chocolate. Y bueno, o sea, las mujeres y las sobrevivientes en general confían en que va a haber un cambio, ¿no? En que él se está comprometiendo a cambiar. Sin embargo, lo que hablamos de que se repite ese ciclo, ¿no? Porque el círculo se vuelve mucho más violento y mucho más frecuente, se acortan los tiempos. Antes, cuando sucedía una agresión, como un grito, se podía dar una vez cada 2, 3 meses, ¿no? Pero ya ahora el empujón o los empujones se presentan cada 2 o 3 días, o la violencia física se presenta cada 2 o 3 días, y así se va cortando el tiempo y aumentando la forma de la violencia, ¿no? Aquí tenemos un instrumento que es muy, pero muy interesante, que es el violentómetro, porque justamente nos da algunas directrices, algunas señas de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de celar, vigilar, ofender o gritar, humillar, descalificar o ridiculizar, intimidar, amenazar, estamos hablando de que hay que levantar una alerta, ¿no? Hay que estar atentas porque esas son formas de violencia. Después viene un término medio donde ya no hay que estar alertas, hay que accionar. Y es el tema de cuando se presentan acciones para dominar o prohibir, empujar, cachetear, subir, aislar o dar golpes como si fueran caricias violentas, ¿no? Eso
lo debemos tener ya en ese momento hay que reaccionar, ¿no? Y por último, ya literalmente llega el momento de correr cuando estamos ante actos donde justamente por ejemplo, se obliga a consumir alcohol u otras drogas, se obliga a tener relaciones sexuales, violación, amenazas con objetos o armas, amenazas de muerte, golpear, patear, herir, lesionar, desfigurar, mutilar, inducir al suicidio o incluso intentar el femicidio y lograrlo. Entonces, todas estas formas de violencia son graves, no es que porque una sea más sutil hay que dejarla pasar, no, porque al dejar pasar una forma de violencia sutil, estamos dando entrada también a que se puedan presentar otras formas de violencia y hay que estar muy atentas con eso, ¿no? En cualquier etapa se debe buscar ayuda y eso es muy importante y por eso estamos aquí el día de hoy. Entonces, los tipos de violencia basada en género que conocemos, la violencia psicológica, acoso, hostigamiento, amenazas, violencia física, doméstica, sexual, de acceso carnal violento, acoso sexual, la trata y tráfico, prostitución forzada, esclavitud sexual. Tenemos las que observamos con mayor frecuencia también en el contexto humanitario, la laboral, patrimonial, simbólica y mediática, la obstétrica, esterilización forzada y la violencia institucional. Y por último, la expresión de femicidio e inducción al suicidio. En la reciente reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establecen actualmente 26 formas de violencia basada en género, ¿no? Que hay que estar muy atentas y es necesario conocerlas para poder identificarlas y hacer un abordaje de ser necesario. Sin embargo, cuando estamos hablando del enfoque centrado en la sobreviviente, hay que tener algunas consideraciones, ¿no? Antes de entrar en esa parte, debemos establecer que la violencia basada en género es una violación de los derechos humanos universales protegido por convenciones internacionales, ¿no? Tales como la CEDAW o la Convención Belén, en donde se establece claramente el derecho a la vida, derecho a la seguridad de la persona, a no ser sometidas a tortura ni tratos crueles o degradantes, y derecho al estándar más alto de salud física y mental. Las consecuencias que conocemos de la violencia basada en género es que afecta gravemente la estabilidad emocional y psicológica, la salud física, mental y social, y se pueden vivir, la sobreviviente vive riesgos de muerte, depresión, ansiedad, ITS, VIH y SIDA, embarazos no deseados, suicidios y femicidios, ¿no? O sea, las consecuencias de la violencia no es algo que debemos pasar por alto, es algo que justamente se puede prevenir con un abordaje integral, ¿no? Entonces, muchas veces los actores humanitarios, las personas que trabajan en las organizaciones, preguntan, ¿qué se puede hacer? ¿No? Bueno, siempre es importante hablar primero con un especialista en violencia basada en género, informarse sobre servicios disponibles, incluyendo servicios de salud, recordar el que tenemos dentro de nuestra organización y la misión que tenemos en la misma, y no identifique ni busque de manera proactiva sobrevivientes de violencia basada en género. Muchas veces nos ocurre que estamos en una actividad de campo e identificamos algunas situaciones de violencia. No es necesario que las busquemos nosotros de forma activa. Literalmente nos van a llegar solas, ¿no? Lo importante es que uno pueda dar información, decirle a la persona, mira, puedes contactarte con esta persona quien te puede ayudar a solventar la situación, ¿no? Y que te puede ayudar y te puede dar mayor información, pero siempre tener esos contactos a la mano, porque incluso ni siquiera en el contexto de nuestras acciones, de nuestras organizaciones,
nos podemos encontrar este tipo de situaciones de violencia. También lo podemos ver en situaciones familiares, de amistades, en situaciones comunitarias, ¿no? De nuestras propias comunidades. Entonces, siempre es importante tener esa información a la mano. Entonces, tener muy claro cuáles son los principios rectores, ¿no? Son 4. La confidencialidad, la cual se debe cumplir en relación al espacio, a la atención, a los documentos, a la no divulgación sin un acuerdo explícito. La seguridad es que se debe garantizar la seguridad física de la usuaria o de la sobreviviente. El respeto de los deseos, de los derechos, de la dignidad, de la intimidad y del consentimiento informado. Y el principio de no discriminación, ya que estamos hablando de que nuestras acciones humanitarias están enfocadas justamente en los derechos, ¿no? Centrado en lo que es la pertinencia cultural y en el respeto de estos derechos, ¿no? A continuación, les voy a compartir un video que es muy interesante sobre cómo podemos actuar ante un incidente de violencia de género. Entonces, denme un momentico, unos 3 segunditos para... y mientras voy montando el video, aquí la gente está muy motivada y muy interesada en esta temática y eso me parece muy, pero muy bien. Vamos a poner acá el video. Y por aquí. La violencia de género es una de las formas de violencia más comunes. Las mujeres, niñas y adolescentes son especialmente vulnerables a la violencia de género, pero esta también puede afectar a los niños y hombres, a las personas ancianas y a aquellas con discapacidad. Este video está destinado a trabajadoras y trabajadores humanitarios que pueden entrar en contacto con personas que les confíen incidentes de violencia de género durante situaciones de crisis humanitaria. No es fácil revelar un incidente de violencia de género. Por lo tanto, apoyar a las sobrevivientes que deciden hacerlo es una cuestión delicada y sensible. Si una sobreviviente se dirige a ti para confiarte un incidente, asegúrate de responder de inmediato a las necesidades urgentes de esa persona y de que, tanto ella como tú, estén seguros y a salvo. Escucha atentamente y trata cualquier información que recibas de esa persona como información confidencial. No pidas detalles ni registres ninguna información sobre el incidente o sobre la sobreviviente. Informa a la sobreviviente de las opciones que están disponibles para apoyarla. Solo comparte información exacta y actualizada en cuanto a los servicios a disposición en esa área o región y explica cómo se puede acceder a los mismos. Si la persona te pide que le ayudes a ponerse en contacto con cualquier tipo de servicio, la sobreviviente tiene que comprender quién será informado y lo que ocurrirá a continuación y estar de acuerdo con ello. Una vez obtenido el consentimiento informado, sigue la ruta de atención definida por los especialistas de violencia de género en tu área geográfica. Respeta la elección de la o el sobreviviente. No des consejos, ni trates de imponerle un servicio o asistencia si no desea accederlo. Informa a la sobreviviente de que siempre podrá cambiar de opinión y obtener apoyo en el futuro. Independientemente de que la sobreviviente decida acceder o no a los servicios, no compartas ningún detalle del incidente o datos que puedan identificarla, a menos que así lo solicite la sobreviviente misma. Siempre ten presente los principios clave de seguridad, consentimiento, confidencialidad y respeto. Solo puedes ofrecer apoyo si el incidente te fue revelado directamente por la sobreviviente. Bajo ninguna circunstancia debes tratar de buscar o identificar a las o los sobrevivientes de la violencia de género. Ello puede poner en peligro tanto a los sobrevivientes como a ti. Si alguien diferente a la sobreviviente te revela un incidente, dale información sobre la asistencia disponible para que ella la comparta con la sobreviviente.
Explícale la importancia de preservar la seguridad y la confidencialidad de esa información. Es esencial capacitarse e informarse sobre la mejor manera de apoyar a las y los sobrevivientes de manera segura. Los especialistas en violencia de género están allí para entrenar y orientar a los actores humanitarios. Pregunta a tu supervisor qué servicios se encuentran disponibles en tu área. Tanto tú como tu equipo deben familiarizarse con el código de conducta de tu organización y saber que la explotación y los abusos sexuales por parte de trabajadores humanitarios están estrictamente prohibidos. Cuando no sepas qué hacer en una situación determinada, acércate a un especialista en violencia de género, preservando, claro está, la confidencialidad. Muy bien. Entonces ya vimos el video, ¿no? Y sí, lo vamos a estar compartiendo, no hay ningún problema. Ya va, denme un momentico para poder proyectar la imagen. Ok. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento en relación al video? Gladys nos pidió que lo compartiéramos. Sí, Gladys, se va a compartir, igual que los enlaces, porque aquí vamos a estar compartiendo una información súper interesante. Ya ustedes van a ver. Vamos a compartir entonces la pantalla. Ok. Entonces, ya después de haber visto el video, tenemos un poquitico más claro el tema justamente de lo que es el cómo hacer la aproximación a casos o a posibles incidencias o cuando se nos revelan los casos de violencia basada en género, ¿no? Entonces es muy importante que siempre se debe proteger la identidad de la persona sobreviviente y que no se deben tomar fotos, escribir o compartir verbalmente información personal o de identidad de la sobreviviente, así como de su experiencia. Entonces, muchas veces nos preguntan, ¿qué es el tema de las remisiones? Ya, denme un momentico porque la presentación hay veces que se queda como pegadita. Ajá. Entonces, muy bien, ahora sí. Entonces son un sistema, las rutas de remisiones. ¿Ustedes han escuchado alguna vez hablar de las remisiones y las derivaciones? Lo pueden escribir por el chat, no hay ningún problema. ¿Lo han escuchado? Las rutas de remisión. Existen unas rutas de remisión que todos debemos conocer. Sí, ¿verdad? Pero casi nunca nadie nos dice qué es una ruta de remisión, ¿no? Y uno así como que, ajá, pero ¿y dónde consigo yo la información para poder tener la ruta de remisión? Muy bien, las rutas de remisiones son un sistema de coordinación aprobado por los proveedores de servicios en un contexto específico, ¿no? Sirve para coordinar servicios, tiene múltiples puntos de entrada. Un momentico. Permite asegurar que quienes provean servicios conocen todos los servicios disponibles y deben ser claros y estar documentados. ¿Por qué son necesarios los sistemas de referencias o de remisión? Exactamente, Naivi, pero no conocemos las rutas. Pues hoy salen con una ruta clara. Tranquilas que ya vamos a responder eso. Bueno, son necesarios porque las personas viven, o sea, las personas que viven o han vivido una situación de violencia de género, tienen necesidades múltiples y complejas que requieren de un sistema holístico de servicios. Una única organización no puede ofrecer todos los servicios que la persona necesita. Se necesita de una respuesta multisectorial. Entonces, el sistema de remisiones, en esta forma un poco abrumadora que se presenta acá, uno dice, wow, hay que pasar por varios elementos. En el caso de ustedes como trabajadoras y trabajadores humanitarios y personas que trabajan para las organizaciones, la ruta es mucho más sencilla y es la que vamos a ver a continuación. Pero sí me gustaría que vean la ruta que usualmente debe recorrer la sobreviviente.
porque ahí es donde debemos aplicar el concepto de empatía, ¿no? Y tenerlo muy, muy claro, ¿no? Entonces, primero, la primera forma de que nos llega es que la sobreviviente informa a su familia, una amistad o una persona de la comunidad, y entonces recibimos esa información sobre, mira, se está presentando una situación de violencia, ¿no? O que también puede ocurrir que estamos en una jornada de trabajo y una mujer hace la revelación de que estás viviendo una situación de violencia. Entonces, ¿cuál es la respuesta inmediata? Ok, la respuesta inmediata es, si hay una situación de salud que amerite una atención médica, se debe llevar inmediatamente a un centro de salud. Y desde allí activar todo el tema de la gestión de casos, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con el apoyo psicosocial. Entonces, si todo este proceso, recordemos que está centrado en la sobreviviente. Debemos ir al ritmo que ella nos indique. Debemos cumplir y estar atentas a sus necesidades. Entonces, teniendo esto en consideración, si ella decide activar la parte legal y realizar una denuncia, pues la persona a cargo de la gestión de casos, que es la especialista, le va a ofrecer todas las opciones para garantizar su protección y seguridad. También le va a ofrecer todo lo que tiene que ver con la consejería y apoyo legal. Entonces, siempre hay que estar muy atentas a el cumplimiento de 4 necesidades, ¿no? La necesidad de salud, la necesidad en la atención de servicios de protección y justicia, la atención de servicios psicosocial y las necesidades básicas, la asistencia monetaria u otra asistencia. Estas son las 4 necesidades más importantes que tiene la mujer al momento de presentar una denuncia. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, Naivi estaba diciendo, pero no conocemos las rutas. Naivi y a todas las personas participantes, les comento. Desde el área de responsabilidad y desde el clúster de protección que existe en Venezuela, en su área de responsabilidad de género y el área de responsabilidad de niños, niñas y adolescentes, se tiene un mapeo de los servicios de protección que existen en Venezuela. Es decir, nosotros tenemos acceso como personal de organizaciones y de acción humanitaria a una información donde aparece todo lo referente a las organizaciones que prestan los servicios de violencia basada en género. Entonces, si no lo sabían, esta información también la vamos a estar compartiendo, todo el tema de los enlaces, ¿no? Entonces, ya teniendo esta información, ya sabemos que si nos encontramos en Anzoátegui o en el Zulia, tenemos organizaciones que pueden atender a las sobrevivientes. Entonces hay que tener muy, pero muy en claro que la información está disponible, lo que tenemos es que simplificarla y tenerla accesible para compartirla, no solamente para nosotros, porque también eso es bien importante. Es necesario compartir la información con nuestras compañeras y compañeros de trabajo. Disculpen un momentico, por favor. De repente pegan unos ataques de tos que uno no sabe. Pero bueno, ok, continuamos. Entonces, Naivi, ya ahí tienes información, ¿no? Entonces, esto es hasta este momento hemos visto la información cuando conocemos un caso de violencia que es de alguna sobreviviente que no está dentro de nuestras organizaciones. Pero, ¿qué ocurre cuando estamos hablando de casos de explotación y abuso sexual dentro de nuestras organizaciones? Como bien sabemos, es un tema que debemos tener como muy claro, ¿no? ¿Cuáles son esas rutas y qué es lo que debemos hacer? Existe una obligatoriedad en el caso de las denuncias cuando se presentan casos de explotación y abuso sexual, tanto si son de niñas, niñas y adolescentes, como cuando son de personas adultas
y se ve involucrado un trabajador o trabajadora humanitaria, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar quiénes son nuestros puntos focales de PEAS en nuestras organizaciones y recordar que estos puntos focales no son gestores de casos, pero parte de su responsabilidad es recibir la información de estos casos de explotación y abuso sexual concernientes a la organización donde trabajan, o cuando el presunto agresor es parte de su personal o de uno de sus socios, ¿no? En esos casos, el punto focal de la organización es responsable de derivar el caso a los servicios de asistencia de violencia basada en género. Entonces la pregunta es, pero ¿cómo es la ruta? Muy bien, la ruta es algo muy, pero muy sencillo. Aquí en esta derivación lo podemos identificar. Conocemos un caso, ¿cierto? Entonces, en la primera parte de toda la identificación del proceso, nos comunicamos con el punto focal para la prevención de la explotación y el abuso sexual dentro de la organización. Toda organización debe tener este punto focal. Si no lo tiene, se remite automáticamente a la coordinadora de la red de prevención de explotación y abuso sexual. A su vez, este punto focal de la organización debe comunicarse con el ADR en violencia basada en género cuando es un caso de personas adultas. Cuando es cuando son casos de niños y adolescentes, tiene que llamar o vincularse con el ADR de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y aquí en nuestro caso, desde el UNFPA y desde el ADR de violencia basada en género, tenemos dos figuras de importancia. Tenemos los CCT regionales y los CCT en Caracas y otros territorios, ¿no? Los CCT regionales es que se divide el país en 4 grandes regiones: Apure, Bolívar, Táchira y Zulia. Y para el CCT de Caracas está la coordinadora nacional del ADR. Aquí de igual forma, fíjense que ya tienen los contactos, ¿no? Aquí está la coordinadora de la red de protección contra la explotación y el abuso sexual, que es María Álvarez, y aquí tienen toda la información de los contactos a nivel regional del ADR de violencia basada en género. Entonces la ruta es muy sencilla. Nosotras como trabajadores conocemos un caso de explotación y abuso sexual, nos dirigimos al punto focal. ¿Ok? Recordemos, nos dirigimos al punto focal. Y el punto focal, a su vez, se debe dirigir a las coordinadoras de los ADR, ya sea en las regiones o del ADR de Caracas para los otros territorios y para la zona central. Los datos se van a compartir con ustedes más adelante, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, aquí es algo que hay que recordarlo muy y tenerlo muy presente, ¿no? Que es la responsabilidad colectiva. El principio de centralidad de la protección subraya la responsabilidad colectiva de todos los actores humanitarios de abordar la violencia basada en género durante las crisis humanitarias. Todos los actores humanitarios deben conocer los riesgos de violencia basada en género y actuar para responder colectivamente a esta situación de violencia, para prevenirla y mitigarla, porque va a depender de cada área de intervención o sector. Cada programa humanitario, independientemente de su modalidad, debe identificar riesgos de violencia basada en género desde el comienzo de la crisis y abordar los posibles riesgos de violencia basada en género a los que se enfrentan las mujeres, niñas, además de los hombres, niños y poblaciones vulnerables. Muy bien, aquí también tenemos un video que es muy interesante. Vamos a compartirlo rápidamente. Trabajas con mujeres y niñas en emergencias
y estás comprometido a abordar la violencia basada en género. Sueles ser de los primeros en responder a emergencias, pero tienes preguntas sobre cómo proveer servicios de forma segura y efectiva. ¿Cómo puedo incrementar la participación de las mujeres? ¿Qué es un espacio seguro de calidad? ¿Cuándo está completa una remisión? ¿Qué habilidades debería tener el personal que responde a la violencia basada en género? ¿Cómo puedo mejorar mi evaluación de los riesgos relacionados con violencia basada en género? ¿Sabías que hay un recurso en donde puedes encontrar respuestas a todas estas preguntas y mucho más? Los estándares mínimos interagenciales ofrecen pasos a seguir de forma clara y práctica que cualquier organización puede utilizar para ayudar a abordar la violencia basada en género en emergencias, usando un enfoque basado en las personas sobrevivientes. La respuesta multisectorial a la violencia basada en género salva vidas. Con los 16 estándares mínimos, sabemos cómo mejorar la salud, la seguridad y el bienestar de las mujeres y niñas en emergencias. Visita nuestra página web para aprender más y por favor, dale me gusta y comparte este video. Muy bien. Ya estamos llegando a la parte final de la presentación. Déjà Vu Tour, Ya, junto a un los momentico. grandes. Se montó un video innecesario de YouTube. Lo malo de utilizar YouTube, pero no hay ningún problema. Muy bien. Entonces ya estamos llegando a la parte final del video. Por aquí vi una pregunta que ya la gente lo está respondiendo. Esto me encanta, porque ya estamos empezando a compartir y a intercambiar y a darnos orientaciones sobre qué es lo que debemos hacer. Qué bueno, de verdad que me contenta muchísimo. Muy bien, las herramientas. Ahorita cuando pasemos a la siguiente parte, yo les voy a pasar por el chat las herramientas que van a utilizar. Pero las herramientas básicas que necesitan, las guías por ejemplo, cómo apoyar a la persona sobreviviente de violencia de género cuando no hay un actor contra la violencia de género disponible en el área, y la página web del ADR, donde van a conseguir toda la información, estadística, contacto de organizaciones y también los contactos de nosotras en el ADR de violencia basada en género. Entonces, ya para finalizar, quisiera hacer una dinámica súper rápida, ¿ok? Esta es una dinámica de verdadero o falso, así que atentas en el chat. Vamos a hacer una pregunta y ustedes en el chat me van a decir si es verdadero o falso, ¿ok? Entonces, ¡ay! Se adelantó. Bueno, no importa. Es responsabilidad de todos los actores humanitarios prevenir y mitigar los riesgos de violencia basada en género y ayudar a todas las personas sobrevivientes que nos podamos encontrar. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen en el chat? A ver. Verdadero, 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 verdadero. Ajá, verdadero. Exactamente. Y aquí la palabra clave es todas aquellas que nos podamos encontrar, no las que estamos buscando. ¿Cierto? Ajá. Más de una dijo, ajá, eso sí es verdad. Siguiente pregunta. Mi rol es buscar proactivamente e identificar a personas sobrevivientes y en riesgo de violencia basada en género en mi área de trabajo y darles todas las informaciones necesarias para apoyarlas. ¿Verdadero o falso? Ah, wow. La gente está súper activa en el chat. Muy bien. Exactamente. Es falso. Nosotros no debemos buscar de forma proactiva a las sobrevivientes, porque estamos incumpliendo lo que es el enfoque centrado en la sobreviviente. Debemos trabajar a su ritmo, a su tiempo y a sus necesidades. Muy bien. Siguiente, verdadero o falso. Solo es responsabilidad de los especialistas de violencia basada en género en terreno conocer los servicios disponibles para personas sobrevivientes de violencia basada en género. ¿Verdadero o falso?
Falso, falso, falso. Muy bien, es totalmente falso. Esta información está disponible para todas las personas, ya sea desde las personas que trabajan en las organizaciones, en el sistema de Naciones Unidas, personas desde la persona que está en la puerta de las organizaciones, en las puertas de las comunidades, en las plazas. No importa qué persona lo necesite, la información está allí. Y lo que necesitamos es conocerla y tenerla a la mano. Muy bien. Y aquí, si no me equivoco, es la última pregunta. Ante un caso de explotación y abuso sexual, no debo informar al punto focal de mi organización, ya que tiene muchas responsabilidades y no podrá ocuparse de ello. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien, excelente. No, estoy muy contenta de verdad, porque han logrado, de verdad, me siento muy contenta porque han estado súper atentas a esta sensibilización y vamos a salir con elementos claros con respecto a cómo accionar cuando sabemos de un caso de violencia y a cómo accionar cuando sabemos de alguna situación irregular que observamos dentro de las organizaciones. Entonces, de verdad que muy, pero muy contenta. No, quedaba una. Es importante que todas las personas de la organización conozcan al presunto agresor y a la persona sobreviviente en caso de EAS. ¿Verdadero o falso? ¡Ah! Muy bien, es falso. Los principios de confidencialidad. Y eso es muy, pero muy importante. El respeto a la confidencialidad de la sobreviviente. Ahora sí. Muy bien, de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Cualquier duda o pregunta o comentario, al final sé que vamos a abrir un espacio para responderlo y ya les voy a estar enviando por el chat la información. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Germaine. Agradecemos su valiosa presentación y poder concretar y siempre fortalecer esta integración, ¿no?, de la responsabilidad de violencia basada en género y de protección de niños, niñas y adolescentes en nuestro sector de nutrición, porque nuestro grupo priorizado o nuestros grupos priorizados son especialmente niños, niñas y adolescentes y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Entonces, súper importante traer estos temas dentro de Clúster. Agradecemos todo el apoyo a las colegas y yo quiero, bueno, si hay alguna pregunta, porque veo unas manitos arriba o en el chat si tienen algunas dudas, también mencionarles que toda la información que presentó nuestra colega va a estar disponible. Yo se los voy a compartir, en especial sobre los contactos, ¿no?, los puntos focales de los que hablaba nuestra colega Germaine, para hacer o activar este mecanismo de referencia, ¿no?, de remisión de los casos. Y por supuesto también el mapeo. El mapeo entiendo que está disponible, ¿no?, públicamente, Germaine. Sí, está disponible públicamente. Ya les voy a empezar a también, como tú vas a hacerlo, Carol, también yo sé que la gente está muy emocionada y ansiosa, así que voy a compartir algunas cosas por el chat. Pero sí, tienes razón, Andreina tiene la mano levantada. Andrea, adelante, Andreina. Sí, hola, buenas tardes. Era desde hace rato que habían dicho las rutas de acción, que me llaman la atención. Hace muchos años yo tuve una experiencia con una niña, estaba siendo abusada. Entonces, yo pues era pasante, yo soy psicóloga, yo me gradué en la Yacambú, en Barquisimeto, y en ese momento pues tenía poca experiencia, pero yo creo que utilicé los recursos necesarios, porque lo que hice fue hablar con el director de la institución en la que estaba. Después de ahí remitieron el caso para denuncia y el departamento legal, pues porque era una adolescente, una niña de 10 años, aunque la mamá se estaba negando a poner la denuncia. Entonces yo creo que es bien importante que nosotros sepamos lo de las rutas de acción, porque es como el mapa de Google para saber qué vamos a hacer con las experiencias que se nos presenten, porque a veces nosotros nos quedamos como paralizados de algo tan fuerte.
Sí, Andreina, tienes toda la razón. Y justamente ante esa situación, la pregunta que muchas personas se hacen, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que de aquí ustedes salen ya con la información más importante. Tener una persona en contacto que les pueda facilitar información sobre a dónde remitir o derivar los casos de denuncia. No tengan miedo. Lo más importante es que no tengan miedo porque justamente es algo que estamos es para apoyar a las personas, ¿no? Entonces, el dar información es algo que la va a ayudar a ella y que estamos de una u otra forma garantizando un pequeño cambio en su calidad de vida, en su seguridad, en su salud. Entonces, no tengan miedo en decir, habré hecho algo bien o habré hecho algo mal. Lo importante es que identifiquen qué persona conocida puede darles la orientación que necesitan. Si hay alguna duda, pregunta o comentario, ya saben que al final podemos abrir el espacio y creo que ya empieza la presentación de derivación segura de niños, niñas y adolescentes. Adelante. Gracias. Yo, bueno, quisiera presentar también para la segunda parte de la sesión a nuestra colega Erika Talentino, que va a estar apoyándonos hoy. Ella es la especialista de PEAS de UNICEF, especialista de prevención contra la explotación y el abuso sexual de UNICEF. Va a estar apoyándonos en la segunda parte de la sesión sobre el tema de derivación de casos de niños, niñas y adolescentes en situación de abuso y explotación sexual. Entonces, le damos el paso a nuestra colega Erika. Adelante, Erika. Gracias, Carol. Solamente para ver si me escuchan bien. Te escuchamos y te vemos bien. Perfecto, sí, voy a dejar el vídeo, solamente quería saludarles a todas y todo, y muchas gracias, Carol, para este espacio. Como lo estaba diciendo, es muy importante, el clúster de nutrición tiene combustible niños, niñas, adolescentes bueno, madres y en periodo de lactancia y mujeres embarazadas. Entonces creo que es muy importante que los actores del clúster conozcan cuáles son las rutas de atención para a sobrevivientes de violencia, adultos y también niños, niñas, adolescentes. Entonces muchas gracias por este espacio y yo estoy dando esta presentación también apoyando la área de responsabilidad de niños, niñas, adolescentes y simplemente completando la información que ya nuestra colega de UNFPA ha dado con muchos detalles. Entonces, solamente para completar, porque la ruta de derivación cuando las personas son niños y niñas menores de 18 años es un poco diferente porque allí entra la responsabilidad del sistema de protección nacional. Entonces, simplemente les vamos a compartir esta información. Creo que todos ustedes conocen la existencia de la Ley de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes en Venezuela y saben que hay una definición de lo que se entienden como niños y niñas, entonces hasta cuando tienen 12 años y también la definición de adolescente que encontramos en la ley, que pueden ver en la diapositiva también. Cuando se hace una derivación de un caso de un niño o niña o un adolescente en una situación de vulneración de derecho o de abuso, que puede ser abuso físico o también psicológico o abuso sexual, en todos estos casos, aplicamos los mismos principios que se han presentado ya en la presentación de nuestras colegas de UNFPA, entonces el tema de la seguridad, de la confidencialidad, de la no discriminación y del respeto, pero les añadimos también el interés superior del niños, niñas y adolescente. El interés superior de niños, niñas y adolescente es un principio de interpretación y aplicación de la ley y que es obligatorio en todas las decisiones que tomamos,
tienen un efecto sobre el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Entonces también cuando decidimos de hacer una derivación, tenemos que estar considerando cuál es el interés superior del niño y la niña o del adolescente. Y este principio es parte también de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas y es parte también de la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela. Y vamos un poco a ver también cómo se utiliza este principio cuando tenemos que hacer una derivación de un caso de vulneración de derecho o de abuso que implica un niño, un adolescente. En la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en el artículo 91 se describe cuáles son los procedimientos relacionados al tema del deber y el derecho de denunciar violaciones de derechos que implican niños, niñas y adolescentes. Y se dice que todas las personas, entonces cualquier persona puede denunciar a las autoridades receptoras de denuncia, y vamos a ver cuáles son los casos de amenazas o de violaciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces también caso de abuso o de amenaza de un abuso que implica un niño, una niña, un adolescente. Y nos explica también la ley que la denuncia pueden ser colocadas ante diferentes órganos receptores, pero lo más sencillo es colocar las denuncias a los órganos que son responsables de la protección de niños y niñas y adolescentes. Entonces, los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, pero por ejemplo pueden ser también colocadas en la Defensoría del Pueblo más cercanos. Prácticamente, ¿qué pueden hacer ustedes si se dan cuenta que un niño, una niña, un adolescente necesita asistencia? Porque, por ejemplo, ha sido abusado o está en una situación de amenaza, de una situación de abuso. Siempre aconsejamos que se pueden acercar al niño, a la niña, adolescente y a sus cuidadores o representantes con sensibilidad para explicarle quién son ustedes y cómo les pueden ayudar. Siempre es importante, y es también parte de lo que nos dice la LOPNA, es que tenemos, si los padres o cuidadores del niño, la niña o el adolescente no están informados de la situación de abuso, siempre antes de hacer cualquier derivación o denuncia, es importante informar a los padres, cuidadores o representantes si ellos no son los que son implicados en la situación de abuso. Y siempre tenemos que buscar el consentimiento de los padres o cuidadores o representantes antes de hacer una derivación o una denuncia. Hay algunas excepciones que vamos a presentar. Y también el asentimiento del niño, un niño o un adolescente, especialmente un niño, un adolescente que ya tiene más de 12 años, siempre tiene que ser también informado de la derivación y buscar su asentimiento es importante también. Pero en caso de que se necesite asistencia médica, es importante que se derive directamente al hospital o al centro de salud más cercano para que el niño, la niña o el adolescente, especialmente víctima de violencia sexual, puedan acceder a los servicios rápidamente. Y para, por ejemplo, informaciones sobre el manejo clínico de la violencia sexual, siempre se puede averiguar cuáles son los servicios y los centros de salud que pueden dar estos servicios con las colegas de la área de responsabilidad de violencia de género, las mismas que han mencionado antes nuestra colega de UNFPA, o también a nuestros colegas de la ADR de protección de niños, niñas y adolescentes. Como decía antes, la responsabilidad de apoyar y asistir a niños, niñas y adolescentes en situación de abuso o vulneración de derecho en la legislación venezolana, se otorga esta responsabilidad al sistema de protección de niños y adolescentes institucional. Entonces, es importante que una derivación de un caso de protección aparte cuando se necesiten servicios médicos, todos los otros servicios normalmente que un niño, una niña, un adolescente pueden necesitar deben ser coordinados por los consejos de protección que tienen esa responsabilidad.
Entonces, si se debe hacer una derivación, se debería hacerla al Consejo de Protección. Hay una lista, un directorio de todos los consejos de protección que existen en los diferentes municipios del país, que se puede encontrar en este enlace. Y también hay una lista de todos los teléfonos de guardia del Consejo de Protección, de todos los consejos de protección. Los teléfonos de guardia normalmente tendría que funcionar 24 horas sobre 24 todos los días. También para, si a veces normalmente la información se actualiza, pero si a veces la información no está actualizada, también les invitamos a consultar los coordinadores regionales de ASONACOP, que es la Asociación Nacional que apoya a los consejos de protección, con la que también UNICEF trabaja para apoyar en sesiones de capacitaciones a los consejos de protección. Y también nuestros colegas de la ADR de protección de niños, niñas y adolescentes les pueden ayudar a hacer la derivación. La derivación se hace normalmente cuando se hace directamente a una institución pública, se hace por teléfono o físicamente acompañando a la persona a la sede de los consejos de protección. Algunas sugerencias para completar lo que se presentó ya en la presentación antecedente, en algunas buenas prácticas cuando se hace una derivación. Es importante por tema de confidencialidad y también de seguridad no compartir información sensible en redes sociales o tampoco por WhatsApp, y sobre todo no compartir fotografías de niños, niñas o adolescentes implicados en situación de vulneración de derecho o abuso. Si se deriva haciendo una llamada, hacer la llamada en un lugar donde se pueda respetar la confidencialidad, entonces en un lugar bastante donde no hay muchas otras personas que puedan escuchar los detalles del caso. Si se hace una derivación por correo electrónico, en algunos casos podría ser, si la organización receptora recibe derivaciones por correo, no compartir la información en el cuerpo del correo electrónico, sino crear un documento aparte que pueda ser encriptado con una contraseña. Le podemos también explicar cómo se hace esto. Eso para proteger la información, porque proteger la información es importante también para asegurar la seguridad, esto, pero de la persona sobreviviente y también de la persona que está haciendo la derivación. Hay un formato en el procedimientos operativos estándar de la ADR de violencia de género. Hay un formato que se puede utilizar para hacer una derivación. Entonces se puede utilizar, por ejemplo, este formato, ponerle una contraseña e enviarlo por correo electrónico si la organización receptora acepta este tipo de derivación. Creo que sí, esos son hay en los procedimientos operativos estándares de la ADR de violencia de género, hay un formulario donde se puede utilizar para pedir el consentimiento o el asentimiento informado, y también un formato de revisión. Yo sé que la ADR de protección de niños y adolescentes está también viendo si se puede crear un formulario específico para casos de protección de niños y adolescentes, no solamente cuando es violencia de género, pero sino en general cuando hay una necesidad específica para el niño o la niña. Y vuelvo atrás. En tema de consentimiento, se debe obtener el consentimiento de los padres, madres o representantes o cuidadores, así como el asentimiento de niño, niña, adolescente, como lo decía antes, según la edad y la madurez del niño, de la niña. Y como decía antes, sobre todo con adolescentes, sí se debería siempre informar también al adolescente de que se está haciendo una derivación y lo que significa hacer una derivación. Porque tenemos que respetar también las opiniones del niño, el adolescente. A veces no hay el consentimiento, como nos decía antes nuestra colega, de su experiencia con un niño, con una niña que había sido abusada. La madre no quería denunciar o no quería derivar a la niña para que pueda ser apoyada. Y a veces eso puede pasar. Entonces,
en general, tenemos que respetar cuáles son las situaciones, el consentimiento también de los padres o cuidadores o representantes, pero siempre es importante proporcionar la información sobre cómo se puede acceder al sistema de protección. Por ejemplo, esta lista de consejos de protección, pero también si hay una defensoría de niños y adolescentes o de pueblos cercana, los hospitales. Tenemos una línea de contacto interagencial que también puede proporcionar informaciones sobre los servicios. Entonces es importante siempre por lo menos proporcionar la información. Y en algunos casos también hay unos límites al consentimiento, porque la denuncia de caso de abuso y explotación es obligatoria para trabajadores de educación, salud, del sistema de salud también que conozcan una situación de abuso. Eso es conforme a la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y eso es lo que dice la ley, que los trabajadores y trabajadoras de los servicios y centros de salud, de las escuelas, planteles, instituciones de educación, entidades de atención y defensoría de niños y adolescentes tienen el deber de denunciar a los órganos receptores cuando hay un caso de abuso que implica a niños, niñas y adolescentes. Entonces creo que también para los colegas y colegas del sistema de nutrición que está relacionado al centro de salud tienen esta obligación. Veo que hay manos, entonces paro un momento para ver si hay preguntas. Andreina y luego Fabiana. Andreina, por favor. Bueno, lo mío era, sí, participar, que es muy importante como tener esta guía y también, por ejemplo, si en el caso que habías comentado que la madre y el padre no estén de acuerdo a denunciar, o sea, eso está bien, porque, por ejemplo, en el caso, el padre era el abusador y la niña estaba como prácticamente siendo prostituida a cambio de dinero, pero eso está bien que, o sea, no denunciemos porque los padres no están de acuerdo. Sí, es una muy buena pregunta. Entonces, bueno, para los trabajadores del sector salud, de educación, la entidad de atención y la defensoría es una obligación denunciar. Entonces, en todos casos hay esta obligación. Si no soy un trabajador de servicios de centro de salud o escuelas o defensorías, pero pienso que la integridad física y mental del niño está en riesgo, yo tengo el derecho de denunciar, entonces puedo ir denunciando. Los límites al consentimiento se tienen por lo que nos dice la ley, que entonces que algunas categorías tienen la obligación siempre de denunciar, pero también cuando vemos y tenemos bueno, estamos viendo o tenemos la preocupación que la integridad física y mental del niño y niña adolescente está en riesgo, en este caso sí podemos denunciar. Es un derecho de todos denunciar, como lo decía antes, entonces en este caso sí que lo podemos hacer. Y eso es porque estamos aplicando el interés superior del niño, de la niña. Como estábamos diciendo antes, cuando estamos hablando de adultos, el principio que se añade cuando tenemos que tomar una decisión es esto. Entonces, si pensamos que la integridad física mental del niño pueda ser a riesgo, en este caso sí podemos denunciar. Y cuando la ley nos obliga a hacerlo, porque somos trabajadores de esos sectores que he mencionado. Espero haber respuesto a tu pregunta. Vale. Y Fabiana también tenía tu mano levantada también. Tengo una pregunta que ya la había puesto por el chat y me surgió mientras hablabas del asentimiento. Y es que si se puede decir entonces que el asentimiento se pide a partir de los 12 años. Es recomendable pedirlo siempre, pero y hay una tabla que aquí no la tengo, pero la puedo compartir, donde por la escala de edad que tenemos, como 0, 5, 6, 11, 12, 17, hay una manera de pedir el asentimiento, pero siempre les puedo ya confirmar que a partir de los 12 años deberíamos también pedir el asentimiento. Luego, se puede pedir también cuando los niños son más pequeños, entonces son niños, pero hay una manera diferente de hacerlos y recomendaciones diferentes. Hay una tabla muy buena que explica todo esto que les puedo compartir con la presentación. Sí, por favor. Muchas gracias. Bien, entonces voy siguiendo, no tenemos
muchas más slides, pero les voy a presentar. Y como les decía antes, la ALOPNA otorga a los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes la facultad de recibir denuncias y luego canalizarlas al Ministerio Público para las situaciones en que niños, niñas y adolescentes estén implicados en situaciones de abuso. Pero las denuncias se pueden, los otros órganos receptores de denuncia son también todos los siguientes que encuentran en la diapositiva. Entonces, la denuncia pueden ser colocada directamente al Ministerio Público, al CICPC, a la policía, a los juzgados de paz, a la Defensoría Nacional de la Mujer cuando son niñas y a los comandos fronterizos. Pero como decía antes, los consejos de protección son los órganos que no solamente pueden recibir denuncias, sino que también se ocupan luego o deberían ocuparse de la derivación a servicios adicionales de atención para los niños y niñas. Como decía antes, cuando los padres o representantes o cuidadores no son las personas implicadas en el abuso, deben ser informados de la denuncia. Y como decía antes, no se requiere de la consignación de prueba de la comisión del hecho cometido antes de hacerlo. Si tenemos una duda y pensamos que si el niño o la niña pueden estar en una situación de peligro, se puede colocar la denuncia o se puede derivar directamente al Consejo de Protección. Como decía antes, es importante tener cuidado cuando manejamos informaciones, sobre todo de cualquier tipo de sobreviviente, pero sobre todo de niños, niñas y adolescentes, porque el tema de la confidencialidad tiene una relación muy estricta también con el tema de la seguridad de la persona sobreviviente, pero también de la persona que está haciendo la derivación. Sí, estamos en una situación en que una mamá que recibe... Perdón, solo un momento. O sea que no está en la oficina. Colegas, perdón, es que estoy en Bolívar y tuvimos un pequeño sisma y lo escuché cuando estábamos haciendo la formación y tengo que entonces terminar rápidamente porque tenemos que salir del hotel. Pero quería solamente decirle que hay toda una parte relacionada al tema de respeto y no de discriminación cuando estamos trabajando con niños y niñas. Y aquí en las diapositivas se encuentran algunas sugerencias sobre lo que tendríamos que hacer cuando estamos hablando directamente con niños y niñas. Y aquí también tienen en las últimas diapositivas que les voy a compartir cómo tenemos que comunicar cuando estamos hablando con niños, niñas, adolescentes. Muchas veces también estamos hablando directamente con sus padres, pero en caso que hablamos directamente con niños, niñas, adolescentes, hay algunas sugerencias de lo que tenemos que hacer. Entonces, escucharle, intentando respetar su espacio personal, no acercarse demasiado, evitar de revictimizar al niño o la niña, pero toda una cuestión, todo es una lista también de cosas que no deberíamos hacer. Por ejemplo, obligar al niño o la niña a responder a algunas preguntas, evitar que el niño o la niña pueda repetir las historias muchas veces y a veces también no es nuestra responsabilidad investigar, sino es importante que se derive a los órganos receptores y entonces evitar de hacer nosotros una investigación. Y para un poco aquí, les he puesto también en la diapositiva la ruta de atención cuando son casos de explotación y abusos sexuales que implican a niños. Parece complicada, pero es importante, he resumido en mi presentación precedente cuáles son los órganos receptores y también quedamos a la orden yo y los colegas de la ADR de protección de niños y adolescentes por cualquier duda. Gracias. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias por la presentación y esperamos que
que todo esté bajo control por allá. Entonces, no sé, colegas, si hay alguna pregunta, y si podemos también apoyarnos en nuestra colega Germain, si tiene algunas preguntas, algunas dudas, entonces lo pueden dejar en la cajita del chat o pueden abrir sus micrófonos si tienen algunas preguntas o aclarar algún punto, alguna reflexión sobre lo que acaba de hablar nuestra colega Erika. Bueno, entonces esta información va a ser compartida con ustedes. Los datos de los puntos focales, esta sesión de capacitación también va a quedar disponible en la página de YouTube del Clúster de Nutrición, en caso de que quieran consultarla de nuevo. Y para también compartirlas con quienes no tuvieron la oportunidad de estar aquí presentes hoy. ¿Ok? Entonces, bueno, yo creo que hay una manita arriba de Fabiana Pacheco. Adelante, Fabiana. Pregunta o inquietud relacionada específico del clúster de nutrición ni del ADR de niños, niñas y adolescentes, pero sí el clúster de protección y del ADR de violencia basada en género. Entonces quería saber por dónde se va a compartir esta información para tener acceso a ella, además del canal de YouTube, claro. Ok, bueno, en ese caso me puedes dejar por el chat, por privado, por correo, y yo personalmente comparto la información contigo, Fabiana. Colegas, no sé si Germain quiere dar unas últimas palabras ya de cierre, porque hemos culminado por acá el día de hoy. Bueno, sí, Carol, de verdad que muy contenta por haber compartido este espacio con todas y todos. Sé que llevan una información muy, pero muy importante y yo creo que el principal objetivo es que compartan esta misma información con sus compañeras, con sus compañeros dentro de su organización y también personas conocidas. No hay ningún inconveniente en compartirla para que justamente tengan un punto de entrada y que puedan prestar el apoyo a las personas sobrevivientes de violencia basada en género y de niñas y adolescentes. Entonces, muchísimas gracias, de verdad que sí, a Carol, a Erika, a todas las personas que estuvieron aquí el día de hoy compartiendo con todas nosotras y estamos siempre a la orden. Cualquier cosa ya saben que estoy en el ADR, en el UNFPA, ya muchos de los que están acá tienen mis datos de contacto y yo sé que Carol también se los puede facilitar sin ningún problema. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias, Germain. Ya tengo el contacto de Fabiana, entonces muchas gracias. Ay, permiso, yo también quisiera la información en correo electrónico. Nosotros estamos desde la OBJNU en el clúster de alojamiento y enseres, pero también nosotros trabajamos con derechos humanos, violencia de género, y me gustaría la información también por correo si es posible. Muchísimas gracias. Claro que sí. Déjame tu correo. Excelente información. Sí, deja tu correo, Andreina, y te compartimos la información. Ok, ok, para quienes no están directamente linkeados con el clúster de nutrición o con las salas de responsabilidad, me pueden dejar el contacto por privado o aquí en la cajita de chat abierto y yo me encargo de hacerles llegar toda la información con el link donde va a estar disponible la capacitación o la sesión. Bueno, y también nos despedimos de nuestra amiga Erika, que yo creo que ya no está disponible porque tuvo que salir. Pero bueno, agradeciéndole muchísimo por todo el apoyo. Germain, muchas gracias a UNFPA y a UNICEF por esta sesión tan importante para todos nosotros que siempre intentamos volvernos lo más holístico posible, lo más integrados posible, incluyendo también estas temáticas transversales en nuestra área de nutrición. Entonces, no es más, colegas, muchísimas gracias a todos y que pasen muy buena tarde. Germain, adelante. Son unos aplauditos. Aplausos, gracias a todos. Gracias, Carol. A ti. Muy amable, encantada. Feliz tarde. Bendiciones.
gracias. Feliz tarde a todos.